Buenos días, soy el ingeniero Vicente López y desde la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía les doy la más cordial bienvenida. Agradezco su participación en la sesión webinar titulada El diagnóstico energético a la planificación. El día de hoy, con gusto, seré el moderador. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. Les invito a hacer sus preguntas en la barra ubicada en el extremo derecho inferior de sus ventanas, las cuales serán contestadas al término de la presentación. La sesión estará a cargo del ingeniero Lázaro Flores Díaz, quien actualmente es subdirector de empresas energéticas perteneciente a la Dirección de Programas de Gestión en el sector energético de esta comisión. El ingeniero Flores cuenta con una amplia trayectoria en sistemas de gestión de la energía y ha partido en diferentes iniciativas como consultor e implementador de programas y proyectos sobre la gestión de la energía, eficiencia energética y energías renovables. El presente webinar tiene como objetivo dar a conocer las diferencias entre planificación energética y diagnóstico energético, así como los diferentes términos utilizados para la actividad de conocer el desempeño energético en las organizaciones. En las sesiones pasadas, donde los temas tratados fueron cómo integrar un sistema de gestión de la energía a la organización, es decir, tomar el proceso de implementación de cómo un proyecto, con un inicio en el establecimiento del sistema, detectar la documentación requerida por el sistema de gestión de la energía y finalizar el proyecto cuando el sistema de gestión de la energía se encuentre integrado o, dicho en otras palabras, ya integrado. En la segunda sesión se habló de los actores clave de un sistema de gestión y la importancia del compromiso. Esto nos lleva a identificar a las personas clave para establecer, documentar e implementar un sistema de gestión, y a su vez la descripción de la integración de los implementadores, auditores y personas interesadas en la mejora del desempeño energético de las organizaciones. Un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001-2011 solicita un proceso de planificación energética, así como los métodos y criterios para una revisión energética, por lo que utilizaremos herramientas ya conocidas y generadas para el cumplimiento del requisito antes señalado. A continuación, cedo la palabra al experto en el tema, el ingeniero Lázaro Flores Díaz. Muy buenos días a todos. Espero me estén escuchando. Agradezco a ustedes la participación, la presentación del ingeniero Vicente y la introducción al tema que vamos a ver el día de hoy, que será del diagnóstico energético a la planificación energética. Esto con el antecedente, pues obviamente que muchos de los que nos escuchan han tenido la inquietud de conocer cuáles son esas herramientas que me ayudan a cumplir cada uno de los requisitos del sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001. Para ello, bueno, tenemos un objetivo, si bien es identificar parte de la nomenclatura que conocemos, o la terminología que hemos escuchado, bueno, vamos a aterrizarla a cuáles son las semejanzas, cuáles son esas diferencias y cómo identificar cómo utilizar un diagnóstico energético para poder continuar con lo que hemos estado realizando estos dos webinars pasados en el tema de establecer, documentar e implementar un sistema de gestión de la energía. Platicábamos que es importante identificar, bueno, en el primer webinar, retomando, una vez que hagamos la primera lectura de los requisitos de la norma, vamos a encontrar que podemos armar con esas actividades adicional pues a la parte de los proyectos o de la administración de proyectos, pues podemos armar un cronograma de implementación, el cual nos servirá pues para dar seguimiento al proceso de implementación, en establecer, documentar e implementar el sistema. Hablábamos también que si nosotros somos los líderes de la gestión de la energía, los representantes de la dirección o los project manager encargados como consultores internos o consultores externos, nosotros nos podemos apoyar en estas herramientas para poder implementar un sistema de gestión de la energía. Al igual
que pues las actividades que nos vayan a corresponder o le vayan a corresponder, por ejemplo, al equipo auditor, estos son los auditores. También tenemos a la alta dirección, que son los que dirigirán, tomarán las decisiones y establecerán la mejora del desempeño energético a largo plazo. También se encuentra el equipo de gestión de la energía, quien me apoyará como líder, o si yo soy parte del equipo de gestión, pues apoyaré las actividades que se me designen en las responsabilidades que tengo en cuanto a la gestión de la energía en cada uno de los elementos que conforman a la gestión de la energía. En este caso hablaremos de un punto en específico, que es la planificación energética, y cómo las herramientas que existen y que han utilizado ya por mucho tiempo los gestores, los expertos en el tema y la misma experiencia que tienen ya las empresas en el tema de gestión, de administración de la energía, de la realización de proyectos, pues cómo puedo integrar estos métodos, estos procesos a la gestión de la energía bajo un sistema de gestión, un SGEN tipo ISO 50001. Entonces, hasta este punto es retomar lo que hemos revisado. Lo que hemos analizado, punto importante, y lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es en el proceso de la planificación energética, un documento que me pide como tal la norma, y otro más que es la metodología y criterio para la revisión energética. Entonces, una vez que tengo fijos cómo voy a cumplir con estas herramientas, yo voy a poder desarrollar el cumplimiento de las mismas. Entonces, con este preámbulo que ya nos señalaba muy bien el ingeniero Vicente, bueno, pues vamos a dar inicio a esto. En el primer punto, pues es establecer lo que ya muchos conocemos como un diagnóstico energético integral, como una evaluación, una evaluación energética, un diagnóstico energético térmico, como un diagnóstico energético eléctrico, es decir, o una auditoría energética. Aquí podemos observar dos tipos de esquemas o métodos para la realización de un diagnóstico energético. El primero de ellos, que está en la parte izquierda de la pantalla, pues es un diagnóstico utilizado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en el área de flotas vehiculares, donde como primer punto se tiene que hacer una recolección de información o datos dentro de la organización. Estos datos son tanto cuantitativos como cualitativos. Es decir, eh, en este caso, como se utiliza para flotas vehiculares, pues obviamente es el tipo de organización, el número tipo de vehículo, y en términos de datos cuantitativos, pues yo estaré recabando los consumos de combustibles o más bien, y los rendimientos que presentan estos vehículos. Si hablamos en el caso a lo mejor de inmuebles o instalaciones, pues básicamente serán los datos similares en cuestión de equipos, en cuestión de instalaciones, en cuestión de procesos, en cuestión de eh, 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 instalación, en cuestión de emplazamientos, llamarlo a términos de ISO. Una vez que tengo eso, hago el análisis de la información y la detección de áreas de oportunidad de ahorro. Aquí es muy importante que estas oportunidades de ahorro, pues seguramente saldrán una vez que yo analizo
la información y empiezo a generar gráficos, empiezo a generar comparaciones, eficiencias contra algunas otras instalaciones o tipo de elementos que sean similares a mis procesos o a mis sistemas. Y una vez tenido estas oportunidades de ahorro, yo analizo la formulación de propuestas técnicas con impacto energético. Es decir, el potencial de ahorro que yo tengo en cuestión de los consumos en los combustibles, en la energía eléctrica que se utiliza en los procesos de iluminación, en los procesos de fuerza, en los procesos de enfriamiento, en los procesos de refrigeración, etcétera. Entonces, yo hago una propuesta técnica y obviamente, pues tendrá que venir acompañado en el siguiente paso de una propuesta económica. Ahora, si lo analizamos en comparación con un diagnóstico energético que nos presentaban en una sesión también de aquí de la comisión, una sesión webinar que está en el canal de YouTube, que nos invitaban o nos invitan más bien a un programa que está realizando la Universidad Nacional Autónoma de México en convenio con algunas otras organizaciones, pues vemos que ellos definen primero un proyecto, generan expectativas del proyecto, objetivos, alcances de ese proyecto. Se obtienen información de datos y observamos que pues aquí converge, más bien es similar a lo que ya nos hablaba la comisión, análisis de evaluación de propuestas y la elaboración de informes. Por lo tanto, bueno, no hay absolutamente ninguna diferencia en el proceso de la realización, en el método de la realización del diagnóstico energético. Algunas definen unos procesos antes, algunas actividades después, pero al final, si analizamos lo que se busca de un diagnóstico energético, realizar un perfil energético, es identificar oportunidades de ahorro y realizar propuestas técnicas y económicamente viables. Entonces, ese es el objetivo de un diagnóstico energético. Es la generación de un documento que le sirva a la organización para poder tomar decisiones de mejora en cuestión de optimización de sus procesos en los niveles de consumo energético. De ahí que empezamos a analizar que, bueno, esto va a tener un inicio, va a tener un fin, porque esto va a terminar con el informe y será cuestión que la organización decida el implementar o no implementar aquellas propuestas técnicas de valor técnico y valor económico. Y esto profundizaremos un poquito más adelante. Entonces, al tener ya el contexto de lo que debe ser un diagnóstico energético, cómo se debe establecer, cuáles son los pasos, pues podemos analizarlo en comparación de lo que dice la norma, en este caso la 50001. Nos habla en su punto 4.4 que señala una planificación energética. Y entonces me señala que en el tema de generalidades, pues desde el primer párrafo es muy clara donde me dice que la organización debe conducir y documentar un proceso de planificación energética. Es decir, aquí ya aparece un documento que nosotros ya señalábamos. Entonces, ese documento debe estar en términos de que se debe hacer la planificación energética, se debe documentar la planificación energética y esta debe estar dirigida hacia una mejora del desempeño energético. Y ese desempeño energético, pues obviamente, así como los diagnósticos energéticos, el desempeño energético se da en términos tanto cuantitativos como cualitativos.
Y esta planificación energética también tiene un marco de trabajo. Y ese marco de trabajo, pues es mi política energética, es mi alcance y mi límite también de mi sistema de gestión de la energía. Alcance y mi límite de mi sistema de gestión de la energía. Por lo tanto, aquí ya tengo tres actividades, es decir, hacer la planificación energética en términos de un proceso, documentar esa planificación energética para que después se pueda duplicar, ya que se necesita actualizar a intervalos definidos o tiene un proceso de revisión, y además debe tener como objetivo de la pura planificación energética actividades que mejoren en forma continua el desempeño energético. Es decir, aquellas oportunidades que yo voy a detectar o que yo detecto en el diagnóstico energético como técnicamente y económicamente viables, me van a apoyar a mejorar de manera continua el desempeño energético. Por lo tanto, aquí empezamos a encontrar similitudes. Sin embargo, aquí también empezamos a encontrar estas sutiles diferencias, como lo es un proceso, y es tal cual. La planificación energética es un proceso, por lo tanto tiene elementos de entrada y tiene elementos de salida. Y para ello podemos visualizar algo que ya nos da como tal la norma. Es parte de un anexo de la norma donde nos da una figura que nos dice cuáles son esas entradas a la planificación y cuáles son esas salidas o resultados de la planificación. Y si analizamos los requisitos como tal que se encuentran en 2 segundos ya en el extremo derecho, eh, tenemos un poquito el desfase. Pero bueno, están ya los elementos de la planificación energética, tiene sus generalidades, habla de requisitos legales y otros requisitos, que será tema seguramente de otro webinar, de la importancia del cumplimiento, de cómo se identifican los requisitos legales de la organización, de la revisión energética que estamos analizando el día de hoy, de la línea base y de los indicadores, que son elementos cuantitativos y que debemos definir con ayuda de nuestra revisión energética. Y obviamente plantear esos objetivos energéticos y esas metas energéticas en conjunto con planes de acción para la gestión de la energía, pues que van a salir tanto de mi planificación, de mi revisión, y que están en, en acuerdo o están alineados a mi línea base y seguramente a mis indicadores. Por lo tanto, en este punto, si yo analizo las entradas de la planificación, pues serán los usos de la energía pasados y presentes, variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía. Y aquí hay algo muy importante que aún hasta el tema de revisión energética me habla el proceso, que son los usos significativos de la energía. Y me habla en términos de usos y consumos significativos de la energía. Me habla también del desempeño, y este desempeño es un desempeño energético. Entonces, son los elementos que me van a permitir hacer un primer análisis de cuál es la situación en el contexto de consumo y de uso de la energía solamente. Y de ahí yo voy a poder comenzar a discriminar cuáles serán mis usos significativos, para lo cual yo tengo que generar y establecer criterios de selección de esos usos significativos con base, obviamente, todo ello con datos cuantitativos. Por lo tanto, una vez que yo tengo eso, yo puedo calcular y puedo analizar también, de acuerdo a visitas en emplazamientos o en sitio, pues cuáles son esas oportunidades de mejora.
Pero aquí hay algo interesante. Si revisamos el encabezado de esta columna, aquí aparece un concepto en medio, que es la revisión energética. Es decir, me dice que la revisión energética se analiza el uso y consumo de la energía. Se identifican áreas de uso y consumo significativos de energía y se identifican oportunidades de mejora para el desempeño energético. Entonces, quiere decir que en este punto es donde se encuentra mi diagnóstico energético que puedo realizar yo o que puede realizar un experto en el tema. ¿Para qué? Para obtener como elementos de salida de este proceso de planificación energética mi línea base. Mi línea base que puede estar representada por una gráfica y que debe tener un periodo y que debe estar constituida por indicadores o por consumo, ¿no? Consumo de energía. Y que de eso podemos hablar obviamente en otra sesión. Y estaremos hablando en otra sesión. Al igual que mis indicadores serán elementos de salida de ese proceso de planificación energética, podré establecer objetivos, metas y planes de acción con la ayuda de esas oportunidades de mejora. Entonces, esto quiere decir que la planificación energética, como está señalado, como está bien señalado, es un proceso. Y es un proceso que se encuentra documentado. ¿Y por qué es un proceso que se encuentra documentado? Bueno, eso es porque es un proceso de mejora continua, es un elemento que debe poder ser replicable en el tiempo. Y para poder generar esa permanencia, pues debe permanecer documentado. Y tal como lo define la norma, pues la parte documental puede ser en papel, puede ser en un formato electrónico u cualquier otro medio. Por lo tanto, eso me ayudará a que ese documento donde se encuentra el proceso de la planificación energética, pues me ayude a trascender en el tiempo, a permanecer en el tiempo, para que se puedan revisar ciertas actividades, se puedan volver a analizar objetivos, se puedan volver a analizar líneas base, se puedan identificar nuevos indicadores o quitar indicadores o adicionar más, modificar planes de acción, darle seguimiento al uso, al consumo de la energía. Y si analizamos entonces un poquito más a profundidad lo que es la revisión energética, para comenzar a vislumbrar más diferencias o similitudes con lo que llamamos un diagnóstico energético, pues tenemos que también le podemos llamar evaluación del desempeño energético como tal, donde también aparecen mis requisitos legales. Por lo tanto, entonces sí o sí debemos de tener una sesión para saber cómo atender este tema de requisitos legales y otros requisitos. Y si nos enfocamos a la parte de la revisión energética, como me dice la norma, bueno, tengo aquí las entradas, que también son elementos del proceso de planificación energética, donde yo tengo que identificar las fuentes de energía actuales. Es decir, qué fuentes de energía en la actualidad está consumiendo mi organización. Llámese combustibles, o sea, gasolinas, gas, ya sea natural, LP, electricidad, es decir, todas aquellas fuentes. No estoy definiendo de dónde viene la fuente, sino las fuentes que llegan a mi organización. Es decir, si a lo mejor soy una organización que está comprando biogás o está produciendo biogás,
Por lo tanto, estoy consumiendo un tipo de energético, un tipo de fuente de energía, y es el biogás, o es la gasolina, o lo es el gas LP, o lo es el gas natural. Independientemente lo compre o lo produzca en mi organización, es una fuente de energía que yo tengo que identificar. Después me dice que yo tengo que evaluar el uso y consumo pasado y presente de la energía. Si recordamos, en el diagnóstico energético me pedían que yo obtuviera datos energéticos. Entonces, los usos de la energía son aquellos que yo realizo en instalaciones, a nivel instalación, a nivel sistema, a nivel proceso o a nivel equipo. Es decir, yo tengo a nivel instalación usos de la energía en edificios, en plantas industriales. A nivel sistema, yo utilizo sistemas de fuerza, sistemas de aire comprimido, sistemas de refrigeración, sistemas de iluminación, sistemas de transporte, sistemas de carga, etcétera. En términos de procesos, bueno, dependiendo de mi organización, pues yo voy a tener procesos de enlatado, procesos de horneado, procesos de secado, procesos, diferentes tipos de procesos. Obviamente cada organización conoce de acuerdo a su sector y a su giro que tienen cada una de ustedes. Y también a nivel equipo, y a nivel equipo es interesante, porque aquí la mayoría, aunque sean de diferentes sectores, pues van a tener motores, van a tener equipos de refrigeración, van a tener equipos de aire comprimido, obviamente, y cada una de ustedes con diferentes capacidades. Entonces, yo puedo establecer qué usos de la energía acorde a las fuentes o acorde a las áreas, como yo esté estructurada como organización. Una vez que yo identifico cómo quiero seleccionar o cómo estoy seleccionando el enfoque que le doy a esos usos de la energía, pues yo puedo establecer la cantidad de energía, y llámese cantidad de energía a el nivel de consumo, tanto de combustibles como de electricidad, que yo tengo en mi organización. Y un punto importante es identificar aquellas variables que afectan el consumo de energía, es decir, tipos de materias primas, climatología, horas de producción, turnos turnos de producción, tipos de productos, los cuales, pues obviamente, se verán diferenciados en un periodo de tiempo. Es decir, hay variables relevantes que tienen cierto periodo, que afectan durante cierto periodo, pero hay factores que se encuentran permanentes en la afectación del consumo de energía, y estos son llamados factores estáticos. Y esta identificación me puedo apoyar de una norma también internacional de la familia ISO, que es la 50006. Cabe resaltar que todos estas variables, ¿no?, estas dos variables y estos factores estáticos, pues los debo definir en términos cuantitativos. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer y pasar al siguiente paso, que es el análisis de datos energéticos. Ese análisis de datos energéticos es donde yo voy a generar gráficos, voy a generar comparaciones, y por lo tanto, ello me va a dar estadística que yo puedo utilizar para proyectar consumos futuros. Y obviamente, dada las experiencia que yo tengo, pues yo pueda detectar esas oportunidades de mejora y hasta cierto punto cuantificarlas. Al igual, ese análisis de datos me permitirá establecer criterios, los cuales, una vez establecidos y en eso la definición de un uso significativo de la norma, me puede ayudar.
¿Por qué? Porque la norma me define al uso significativo de la energía como un uso de la energía, de los cuales ya conozco, que responde a un consumo sustancial, el cual también ya conozco porque ya cuantifiqué cuánto se está utilizando y pude hacer la comparación. También me dice y o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Y eso también ya lo hice, porque ya detecté oportunidades de mejora sin saber cuánto puedo ahorrar. Es decir, con saber que yo tengo fugas en mis sistemas de distribución de vapor o mis sistemas de aire comprimido, pues sé que tengo una oportunidad de mejora. Si yo observo malas prácticas en cuestión del consumo de energía, pues sé que tengo una área de oportunidad. Y entonces puedo nombrarla que es un uso significativo de la energía. Y es ahí donde yo comienzo a implementar procesos para, más bien, implementar, establecer y documentar procesos para la gestión de la energía. Entonces, esto me ayudará, esta revisión, evaluación, perfil, todavía no hablo de auditoría o planificación energética, me ayudarán a la gestión de la energía en mi organización. Aquí también hay una nota en cuestión de la norma donde me dice que el criterio para determinar un uso significativo se determina por la organización. Es decir, la norma me apoya con dos términos, con dos criterios, y yo puedo adicionar uno, dos, n cantidad de criterios donde yo pueda nombrar más usos significativos de la energía. Entonces, hasta este punto estamos llegando a que podemos cuantificar y cualificar el uso de la energía y el consumo de la energía para poder establecer usos significativos, establecer proyecciones de consumos futuros y oportunidades de mejora. Para ello, me va a ayudar el establecer un periodo adecuado para la comparación. Y este periodo para la comparación o punto de referencia será mi línea base. Esto para demostrar la mejora del desempeño energético. Para darle seguimiento a esta línea base, a estas oportunidades de mejora, a estos planes de acción, a estos objetivos, yo voy a utilizar indicadores de desempeño energético, los cuales voy a construir con la ayuda de la herramienta que señalábamos en la parte baja, que es la 50006, y que tiene mucha relación con la construcción, la implementación de un diagnóstico, la realización de un diagnóstico energético, o un proceso de planificación energética, o en términos de la norma, si hablamos de la norma internacional, le llamará revisión energética. Si hablamos de la versión nacional, estamos hablando de un diagnóstico de desempeño energético. Entonces vemos que todos estos elementos o todos estos términos, herramientas que ya conocemos, tienen elementos en común y son que se tiene que establecer un análisis de consumos, de usos de energía, identificar aquellas variables que afectan, hacer un análisis e identificar oportunidades de mejora. Aquí el punto importante es que la planificación y la revisión energética me hablan de los usos significativos, es decir, de aquellos a los que les voy a dar prioridad en cuestión de la gestión. No voy a olvidar a los demás, pero me voy a enfocar y voy a generar toda una estructura para dar atención a esos usos significativos. Precisamente es como decir, voy a tener usos consentidos porque les voy a dar toda la atención del mundo, pero no voy a dejar de lado los otros usos de la energía que yo ya identifiqué. Y en este punto me gustaría señalar
que dado este estudio, este proceso que se realiza dentro de la organización que quiere implementar un sistema de gestión de la energía, es que no se limite la gestión de la energía a solo una parte de la organización, sino que se pueda incluir a toda la organización, ya que toda la organización va a tener elementos para darle significancia a sus usos. Sin embargo, habrá algunos prioritarios, habrá algunos de uso sustancial y habrá algunos con una oportunidad de mejora muy alta. Por lo tanto, la gestión de la energía se enfocará en esos usos significativos de la energía. Por lo tanto, el comentario iba a que no hay que tenerle miedo a la gestión macro de la energía, es decir, a gestionar la energía a nivel instalación o a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque entonces yo a nivel corporativo tendré instalaciones que serán tomadas como usos significativos. Si yo lo hago a nivel instalación, tendré sistemas, procesos o equipos que serán tomados en cuenta como usos significativos de la energía. Y entonces la exigencia de la norma irá sobre esos usos significativos de la energía. Entonces, es por eso que no hay que tener miedo a gestionar la energía a un nivel grande, a un nivel macro, a un nivel corporativo o a un nivel instalación. No hay que generar, y eso es una recomendación personal, no hay que generar sistemas de gestión que simulen o sean muy parecidos a proyectos de mejora, eh, de mejora en la eficiencia energética o a proyectos de ahorro, porque en el momento que esos proyectos culminen, el sistema de gestión no va a tener el sustento para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, ya observamos que el proceso, ahora lo único que tengo que hacer en cuestión del proceso de planificación energética es básicamente documentar todas y cada una de las actividades que yo hice para identificar las fuentes, para evaluar los usos, para encontrar los consumos, para identificar las variables relevantes, cómo hice ese análisis de datos energéticos, cómo proyecté mi consumo futuro, cómo estoy priorizando mis oportunidades de mejora, cuáles fueron mis criterios para establecer mis usos significativos de energía y posteriormente obtener mis puntos de referencia, mis indicadores de desempeño energético, que serán las herramientas que me ayudarán a darle seguimiento a la mejora, los objetivos cualitativos y las metas cuantitativas. Y esto en términos de, pues obviamente, un plan de acción que yo tenga para la mejora del desempeño energético. ¿Sí? Entonces, en este punto, y haciendo un análisis un poquito más específico, entonces los requisitos legales me van a dar principios, lineamientos que yo debo seguir, es decir, son restricciones u obligaciones en cuanto al uso, al consumo y la eficiencia energética. Vuelvo a repetir, este será un tema que tendremos que discutir con mayor profundidad en otra sesión. De ahí tengo la revisión energética, que es establecer metodologías y criterios para la identificación de usos significativos de energía y oportunidades de mejora. Esto me ayudará a establecer, o la revisión energética me ayudará a establecer y analizar medidas o cuantificar el desempeño energético en términos de una línea base e indicadores de desempeño energético. A lo cual, que una vez que tenga esta cuantificación del desempeño energético, yo puedo establecer objetivos y metas, los cuales son cualitativos y cuantitativos. Ya que tengo esta cuantificación del desempeño energético, pues puedo saber cuánto puedo ahorrar en términos de un número, de un porcentaje, de una variación, de una incertidumbre. Y pues una vez que yo defino esta propuesta de objetivos y metas, yo voy a implementar y operar planes de acción, los cuales me van a llevar a mejorar el desempeño energético. Y entonces tenemos el enfoque basado en procesos, pues de ISO, ¿sí?
donde los elementos de entrada son elementos de salida del anterior proceso o al revés, ¿no? El elemento de salida del proceso es el elemento de entrada del siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí sacamos ya el requisito legal y otros requisitos porque eso va a abarcar y es transversal a todo el proceso de la planificación energética. Aquí hay algo muy interesante donde los requisitos legales, bueno, son tan importantes, pero a veces no le damos esa importancia y no conocemos y no sabemos cómo darle cumplimiento a esa parte. Pero para eso, pues generaremos si así analizamos de acuerdo a sus comentarios, pues la pertinencia de ello. Y entonces, si analizamos un poquito más a detalle lo que tenemos que hacer en la revisión energética, pues es identificar fuentes de energía, evaluar pasado y presente del uso y consumo de la energía, identificar usos significativos de la energía, proyectar consumo y uso futuro de la energía, oportunidades de mejora priorizadas y establecer las variables que afectan el consumo de energía. Entonces, estas son las actividades que se hacen dentro de la revisión energética y que se cumplen y son muy similares a las que yo realizo en un diagnóstico de desempeño energético. Sin embargo, el diagnóstico pues también incluye, a lo mejor, y puede llegar a incluir algún tipo de indicador, se proponen objetivos y se generan planes de acción que vienen de las oportunidades de mejora y que se establecen en términos económicos y técnicos. Sin embargo, los planes de acción, de acuerdo a la norma, y esto adelantándonos un poco, pues están términos en mejora del desempeño y de la administración de proyectos. Entonces, ya estamos cerrando esta parte y esto nos lleva que ya podemos ahora conjuntar las actividades que debemos hacer en cada fase de la planificación energética para poder yo ahora redactar ese proceso de planificación energética, ese proceso documentado, donde las actividades son establecer metodología y criterios, establecer y analizar medidas del desempeño energético o cuantificar medidas del desempeño energético, establecer objetivos y metas, implementar y operar planes de acción. Eso es lo que debe contener esas actividades, el cómo se hacen, cómo se van a hacer esas actividades. En esos términos es como yo documento mi planificación energética. ¿Sí? Y para ello yo puedo apoyarme, les había comentado al inicio, de herramientas. Y les había comentado que íbamos a hablar de una herramienta que saca en su momento el TC242, ahora convertido en TC301, donde se realizaron toda la familia de normas y una de ellas es la 50002, que me habla de auditoría energética. Entonces, la auditoría energética es algo que tiene un inicio, tiene un fin, tiene principios, tiene elementos generales, habla de la competencia de los auditores energéticos, habla del proceso de la auditoría energética, habla de los canales de comunicación entre la organización, los auditores, del personal que va a hacer el levantamiento de esos datos, la propia organización y obviamente de cuáles son sus funciones, responsabilidades y autoridades. Para eso, pues los invito a que le den una leída a esta norma que les va a ayudar a consolidar este proceso de planificación energética o que se apoyen como referencia para la contratación también de un buen consultor que conozca de esta norma, que que guíe el diagnóstico energético, la planificación energética o la revisión energética en términos de esta norma internacional. ¿Okay? Esto les va a servir, pues obviamente, para que puedan hacer o asegurar la competencia de la persona que va a realizar esta actividad. Porque hay que recordar que tenemos que documentarla, pero una vez que está documentada, tenemos que hacerla. Es decir,
no basta solamente documentar las actividades, sino hay que realizarlas. O también podemos optar por un proceso donde realizamos las actividades, analizamos cómo las hicimos y documentamos esas actividades. Y entonces obtenemos nuestro proceso. Esto nos lleva a que si analizamos por completo el requisito de planificación energética, pues vamos a observar que apenas hemos avanzado en que ya sabemos que tenemos que documentar el proceso de planificación energética, que podemos apoyarnos de las metodologías existentes para hacer una revisión energética. Y vamos a encontrar que tengo que dejar plasmada la metodología y el criterio para la realización de la revisión energética, y tengo que dejar plasmada la propia revisión energética. Y que obviamente cuando yo realice esto, pues yo voy a identificar fuentes de energía, voy a evaluar usos, consumos pasados y presentes de la energía, voy a identificar variables relevantes, voy a proyectar usos futuros y voy a establecer criterios para determinar quiénes son mis usos significativos. Por lo tanto, todos estos elementos me van a generar seguramente registros que yo podré tener como evidencia en el cumplimiento de la revisión energética. Lo que sí es muy importante es que yo identifique, priorice las oportunidades de mejora y sobre todo las registre, lo cual son estos documentos que ya en sesiones pasadas veíamos que los documentos que están resaltados en color azul, pues son documentos o registros obligados por 50.001. Y si yo quiero acceder a una certificación o declararme que cumplo con los requisitos de la norma, pues tendré que generar este tipo de evidencia y documentos. Por lo tanto, pues bueno, en este punto los invito a que vayan realizando sus preguntas, si es que ya las van realizando. Todo esto con el ánimo de llegar a que también complementen sus cronograma de trabajo, donde yo ya sé que la planificación tengo que hacerla, tengo que documentarla y tengo que dirigirla hacia la mejora del desempeño energético. Tengo que, en cuestión de la revisión energética, tengo que desarrollar es decir, tengo que hacer una revisión energética, tengo que registrar esa revisión energética, tengo que mantenerla y tengo que actualizarla. Entonces, hasta este momento solamente tengo que definir en qué intervalos voy a revisar esa revisión energética o ese diagnóstico energético. Las oportunidades de mejora tengo que identificarlas, priorizarlas y registrarlas. Las demás actividades las desglosaremos en su momento, como lo son la línea base y los indicadores de desempeño, así como objetivos, metas y planes de acción. Bueno, el objetivo del presente webinar, pues era, o es, bien, es el identificar cuáles son esas diferencias. Y hasta el momento, pues solamente hemos descrito lo que es cada uno. Bueno, para ello, pues ya estamos en la parte final y es el resumen. Es decir, el resumen es ya encontrar estas diferencias que hemos señalado algunas de manera verbal, pero aquí ya las ponemos a lo mejor un poco de manera puntual. Es decir, una auditoría energética o un diagnóstico energético es básicamente lo mismo. Una evaluación del desempeño energético, que esto es lo que me pide 50.001, se puede llamar evaluación de desempeño energético, se puede llamar revisión energética, se puede llamar diagnóstico de desempeño energético. Es decir, es parte del requisito de la norma. ¿Quién lo puede aplicar? Lo pueden aplicar todo tipo de organizaciones, todo tipo de dependencias,
todo tipo de persona interesada en un sistema de gestión de la energía lo puede realizar. Aquí empiezan las diferencias. El criterio. La auditoría energética o diagnóstico energético es un estudio puntual, es decir, es un proyecto, porque tiene un inicio y tiene un fin. Y el fin es en el momento que se entregan aquellas oportunidades de mejora que ya fueron evaluadas de manera técnica y de manera económica. Y en ese punto es decisión de la organización el implementarlas o no y en qué términos, es decir, en qué plazos. Y para 50001 es un proceso de mejora continua, es decir, es algo que va a ser sí o sí. Es decir, obviamente también en términos económicos y términos técnicos. ¿Por qué? Porque tal vez la organización ya no necesite a un ente externo para poder generar sus propios controles operacionales. O tal vez sí necesite de ese análisis puntual de ciertos equipos o de ciertos procesos considerados como usos significativos de la energía. Pero eso sí, será un proceso de mejora continua. Es decir, tendrá que definir la organización cuándo realizará la siguiente evaluación del desempeño energético, cuándo va a volver a hacer el siguiente diagnóstico energético. Y como ya habíamos comprometido a la organización, pues tendrá que solicitar los recursos y tendrá que proporcionar esos recursos para volver a realizar este diagnóstico, esta planificación. Pero adicional a ello, había otro elemento que habíamos comentado y que es un proceso documentado. Por lo tanto, el proceso ya se encuentra dentro de la organización, así como el método y criterio que pueden seguir, es decir, los pasos y los criterios que van a seguir las personas para poder volver a hacer este levantamiento de datos, este análisis de datos, esta detección de oportunidades de mejora. El siguiente punto son los niveles. Aquí dentro de la 50002, dentro de la experiencia que muchos consultores tienen en cuanto a diagnósticos energéticos, se pueden establecer niveles, es decir, niveles de profundidad del estudio que tiene el diagnóstico energético, un nivel 1, que muchos le llaman que es un recorrido, pero yo he escuchado de manera muy personal que hacen diagnósticos de nivel doble cero o de nivel 0 y lo llevan a nivel 1, 2, 3, donde ya ponen instrumentos por largos periodos de tiempo, instrumentos calibrados, instrumentos ya con mucho grado de certidumbre y que pues obviamente me permiten conocer o me van a permitir conocer de manera más puntual, ya que es cuantitativa, pues el grado o los objetivos que yo puedo plantear, las metas cuantitativas que yo puedo plantear para lograr cierta mejora. Y en cuanto a 50001, pues simplemente el nivel que la organización establezca como inicio. Es decir, siempre y cuando se cumplan los puntos que requiere la norma, para ella es más que suficiente. No exige rangos, no exige valores, no exige ningún punto, sino simplemente exige que se hagan las cosas, que se identifiquen fuentes, que se evalúen usos y consumos pasados, que se establezcan criterios para establecer las áreas de uso significativo, que se registren todas y cada una de las oportunidades de mejora, obviamente todo esto referido al desempeño energético. ¿Quién lo realiza? Bueno, generalmente el diagnóstico energético o auditoría energética la realizan especialistas en eficiencia energética, en procesos o en energía. ¿Quién realiza la evaluación del desempeño energético? Bueno, una vez, dependiendo del proceso que nosotros sigamos,
la decisión que nosotros tomemos, si es que queremos hacer primero las actividades y después documentar el proceso, pues lo puede hacer la propia organización. O si quiero documentarme primero y después realizar ese proceso o esas actividades. Entonces, prácticamente, pues ahí lo que busca la propia norma es desarrollar las capacidades internas de la organización y que obviamente se pueden apoyar, porque no son especialistas en el tema de cómo identificar esas oportunidades de ahorro, pues en expertos que les den esas oportunidades, es decir, y que les ayuden a complementar ese proceso, esa metodología, y que después les ayuden a evaluar y priorizar esos planes de acción, esas oportunidades de mejora. Entonces, el siguiente punto es el tipo de mediciones. Las mediciones en una auditoría energética o diagnóstico energético son mediciones puntuales y generales de acuerdo al nivel de estudio. Es decir, de acuerdo al nivel, pues si yo solamente hago una visita en sitio, hago un recorrido, pues encontraré nada más datos de facturación, de combustibles, de energía eléctrica, algunos datos de placa, algunos datos cuantitativos de horas de operación, o conforme vaya subiendo el nivel, pues ya utilizaré instrumentos de medición que tendré que dejar acorde a los tiempos de operación de los equipos, de los sistemas, para sacar una muestra representativa y entonces, pues, generar esta medición con exactitud y repetibilidad. En cuanto a la 50.001, bueno, o la parte de 50.001 que habla de la evaluación del desempeño, de la revisión energética, pues son obtención de datos de proceso, de facturas y estimación de horas por operación. También se pueden realizar mediciones puntuales si es que las personas que se encuentran involucradas en el desarrollo de esta actividad, pues cuentan con las capacidades. Y esto me lleva también a un punto de relación con otro de los requisitos de la norma, que es la formación que nosotros le damos a nuestra gente interna. Es decir, tal vez yo identifique que le tengo que dar esa formación a mis cierto tipo de ingenieros, cierto tipo de personal, donde yo busque que ellos puedan utilizar instrumentos de medición que me garanticen esa medición puntual con esa exactitud y esa repetibilidad que sí, más adelante me va a exigir la propia norma. Entonces, en este caso, pues la primera obtención de datos puede ser a través de facturas, igual a través de estimaciones de horas de operación, climatología, variables relevantes. Entonces, es una serie de datos que también ciertas personas del equipo de gestión de la energía puede identificar. En cuanto a las salidas, bueno, es un inventario de oportunidades puntuales, ¿no? En términos técnicos y términos económicos. En cuestión de 50.001, es un inventario de oportunidades generales. Es decir, todas y cada una de las oportunidades que existen en mi instalación. Y obviamente acciones para atacar mis usos significativos, que serán llamados planes de acción, que serán cuantificados y restablecidos, más bien comparados con mi línea base, mis indicadores y mis promesas, que son mis objetivos y mis metas energéticas. El seguimiento, esto es algo muy importante y es parte de las diferencias relevantes. Como había comentado, la auditoría energética, el diagnóstico energético, los siguientes pasos son a petición del cliente, son a razón de la decisión del cliente. Y en cuanto a 50.001, pues es parte del proceso de mejora continua y adicional a esto se debe gestionar ya un sistema de seguimiento. Por lo tanto, es más probable, la probabilidad aumenta a que se realicen las oportunidades, y aquí hablo la relación que tiene con otro de los elementos del sistema de gestión, que son los controles operacionales. Los controles operacionales es establecer aquellos criterios para operar de manera que mejore mi desempeño energético
mis equipos, mis sistemas, mis procesos. Es decir, es un requisito obligatorio por la norma generar nuestros controles operacionales. Entonces, en este punto, nosotros obtendremos cierta mejora y cierta mejora en el desempeño y que obviamente se puede ver reflejada en la mejora de mis indicadores o en la mejora de mi eficiencia o en la disminución de mi consumo o en el aumento de mi potencial o en ya el cerrar esa brecha del potencial que tenía o en el cambio de usos de la energía, es decir, en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, básicamente eh, yo puedo utilizar al diagnóstico energético como punta de lanza para consolidar un proceso de planificación energética, consolidar métodos y criterios y así darle cumplimiento a mi planificación energética. Entonces, contestando o yendo ya a la parte final de esta sesión, ¿puedo utilizar un diagnóstico para implementar un sistema de gestión? La respuesta es sí. ¿Puedo utilizarlo para comenzar a documentar, para comenzar a establecer métodos, criterios y documentar ese proceso que incluye todas las actividades para encontrar el desempeño energético actual de mi organización y posteriormente generar el plan de acción correspondiente? Y la siguiente pregunta es, ¿de qué nivel debe ser mi diagnóstico para poder compararlo con una planificación energética? Debe ser un diagnóstico energético. Debe ser un diagnóstico que cumpla con los requisitos de la planificación energética. Es decir, puede ser una combinación de mediciones, de estimaciones, de mediciones puntuales, mediciones a sistemas, estimaciones, siempre y cuando yo genere un método propio para poder establecer estos criterios. Entonces, con esto, básicamente les quiero comentar, pues no tengan miedo a gestionar la energía a un nivel macro. Podemos comenzar con un pequeño diagnóstico, con una revisión, pero sí tenemos que analizar cuáles son las actividades que me pide que yo haga la norma. Me puedo apoyar ya de normas internacionales, como lo es la 50002 o su versión nacional, ya está publicada por la Asociación de Normalización y Certificación y el Instituto Mexicano de Certificación de Normalización y Certificación, la ANSE y el IMNC. Entonces pueden ya o pueden directamente adquirirla a nivel ISO. Entonces hay maneras de acceder a este tipo de publicaciones o simplemente, bueno, tomar en cuenta las actividades que me pide y buscar también la bibliografía que se ha generado aquí en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía durante ya muchos años. Hay muchos documentos que existen sobre cómo hacer un diagnóstico energético en inmuebles, en flotas vehiculares. En lo particular, nosotros estamos trabajando en una guía técnica que establecerá los elementos de cómo documentar un diagnóstico energético y darle cumplimiento a la planificación energética, requisito de 50001. Entonces, esta guía técnica, obviamente, pues es como referencia, está en proceso de elaboración. Tendremos que establecer una fecha compromiso como comisión, como equipo de trabajo, para poder publicarla. Sin embargo, bueno, esto lleva su tiempo, entonces pueden apoyarse de otros documentos donde nos indica metodologías y criterios, hasta cuantificaciones de cómo establecer un diagnóstico energético, cómo realizarlo, que ha venido trabajando pues prácticamente desde que era la Comisión para
el ahorro de energía, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, que era la CONAE. Entonces, son documentos que son metodologías que tienen muchos años, que han servido a muchas instalaciones en la Administración Pública Federal para generar ahorros. Por eso es uno de los programas más exitosos en cuestión del uso eficiente de la energía. Entonces, son metodologías ya probadas y que son actividades que seguramente va a costar mucho trabajo encontrar nuevas actividades, sino más bien el sentido es encontrar nuevas herramientas que me apoyen para eso. Entonces, en este punto, pues agradezco el que nos acompañen a y abro, bueno, quedaba una diapositiva y esto es para señalar el avance que llevamos en cuestión de la implementación de un sistema de gestión. El avance que se lleva hasta ahora, hemos revisado la identificación del escenario inicial, hemos establecido el compromiso y hemos comenzado a evaluar el desempeño energético, ¿vale? Porque aquí todavía nos falta la parte de cuantificación. Entonces, esto es apenas el inicio de la planeación y de un sistema de gestión de la energía. Entonces, los invitamos, obviamente, a que nos acompañen a las siguientes emisiones, a las siguientes sesiones vía webinar, para que ustedes tengan un mejor marco de referencia en cuestión de la implementación de un sistema de gestión de la energía y puedan ustedes dar cumplimiento o entrar a la mejora a nuevos mercados, elevar su competitividad, reducir sus costos, todos estos beneficios que conlleva el mejor aprovechamiento de la energía. Sin más, bueno, doy paso a las preguntas, a la sesión de preguntas. A ver, empezamos, daremos, no sé, 15 minutos hasta donde alcancemos a contestar y procederemos a bajar las preguntas y contestarlas vía correo electrónico. Me preguntan que según la norma, ¿qué tan detallado deben estar los usos de la energía? ¿Es necesario llegar hasta un nivel de equipo o se puede realizar únicamente hasta un nivel de área o de procesos? Según la norma, el nivel que tú decidas está bastante bien. Si lo quieres dejar en un primer nivel, en un primer instante o una primera etapa a nivel proceso o a nivel sistema, es aceptable, siempre y cuando pues puedas obtener los datos, porque una cosa, el uso hay que recordar que es cualitativo, es decir, es el uso de iluminación, es el uso de motores, el uso de refrigeración, el uso de compresores, pero este va a tener asociado un consumo. Entonces, si puedes diferenciar esa cantidad de energía que le corresponde a esa división que tú hiciste, es aceptable. Si no puedes, tienes que buscar la manera de generar esa diferencia. Ahora, esa diferencia también puede venir en términos de estimaciones. De un total, yo estimo el porcentaje de acuerdo a los datos de placa y a las horas de operación. Y entonces, lo que tú estás haciendo es un primer balance de energía. Existen formatos para hacer los reportes. Eso es algo muy interesante. Existen algunos formatos propuestos por la propia comisión, no específicamente para el cumplimiento de la planificación energética o la revisión energética. Eso es parte de lo que deberá contener la guía técnica. Entonces, en su momento, bueno, se les proporcionará. Ahora, hay que recordar que la propia organización pues debe generar sus propios formatos. Entonces, los formatos que encuentres en la red de levantamiento de equipos, de diagnósticos energéticos, es más, puedes utilizar el terno buscador Google, donde le pones formatos para diagnósticos energéticos y te van a salir un montón de opciones. Lo interesante sería después de buscar esos formatos, pues sería ver cuáles son los que te van a dar cumplimiento con los requisitos
que te está pidiendo la norma. ¿Vale? Existen formatos para hacer los reportes y llenado de información. Bueno, es básicamente la misma pregunta. El llenado, pues, es seguir las metodologías, las actividades que se están planteando. Buen día, ingeniero. Tengo una pregunta respecto al diagnóstico energético. En Comisión Federal de Electricidad realizan diagnósticos energéticos. Mi pregunta es: ¿qué alcance tiene este tipo de diagnóstico respecto al cumplimiento de esta norma? Ok, si este diagnóstico energético es tanto eléctrico como térmico, le da cumplimiento. Si no, faltaría agregar básicamente cuáles son todas las fuentes de energía que realizan, más bien que entran a las organizaciones donde realizan estos diagnósticos. Yo tengo entendido que la mayor parte de los diagnósticos energéticos se realizan en subestaciones, en centrales de transmisión. Eh, Sin embargo, bueno, estaría interesante y con mucho gusto lo analizamos. Están mis datos de contacto para que, si es posible, conocer cómo entregan o a qué tipo de diagnóstico, en qué tipo de instalación, porque obviamente no será lo mismo una planta generadora con unidades de turbinas o con unidades térmicas a una central de transmisión donde hay subestaciones, transformadores, líneas, las propias líneas de transmisión o la propia distribución. O si este servicio se lo prestan a terceros y qué tipo de información le proporcionan. Básicamente analizábamos que va a haber mucha similitud, simplemente es la forma en la que lo presentan este diagnóstico y obviamente a lo mejor hay un nivel de exigencia en cuestión de actividad. Identifícame todas las fuentes de energía. Ponme los criterios que tú escogiste para darle esa significancia a los usos significativos de energía. Entonces, con gusto estoy para atender esa pregunta, esa solicitud. Dice: para documentar todas las oportunidades de mejora, ¿se pueden agregar las oportunidades de mejora de una auditoría más las identificadas por la organización? Absolutamente sí. Todas las oportunidades detectadas por una auditoría anterior las puedo agregar a nuevas que haya identificado y obviamente el proceso de mejora continua me generará todavía más oportunidades. Importante no olvidar priorizar esas oportunidades de mejora. Dice: si tengo un diagnóstico energético de hace 3 años o 4, ¿me sirve para iniciar con un SGEN? Si tienes un diagnóstico energético de hace 3 o 4 años, lo interesante sería saber si en esos desde hace 3 o 4 años, tus actividades no han cambiado. Si tus actividades, si tus equipos, si tus sistemas no ha cambiado, te podría servir para iniciarlo, porque tendrías ya información que te puede servir para hacer un primer balance. Si en esos 3 años aumentaste producción, cambiaste líneas de producción, aumentaste equipos, quitaste productos, literalmente tienes que hacer otro, porque ya no es tu misma situación la que tenías hace 3 años que la que tienes al día de hoy. O si tengo un estudio de un proveedor de tecnología, ¿me sirve como diagnóstico energético? Sí te puede servir como diagnóstico energético siempre y cuando sea completo. Cuando nosotros nos acercamos a un proveedor de tecnología, esto pues es importante señalarlo, pues regularmente se enfocan a la tecnología o a la solución que ellos proveen. O si tu uso significativo está en tus calderas y de repente el proveedor de tecnología te va a cambiar tu sistema de iluminación, el cual representa un 1% de tu consumo total de energía, pues créeme que no se va a ver reflejado. Lo puedes hacer, sin embargo, pues no se va a ver reflejado en una mejora sustancial. Entonces, sí es importante que la competencia de ese proveedor de tecnología, pues sea hablábamos de principios en las auditorías energéticas, estos principios, y un principio es el profesionalismo, un principio es el que nosotros como expertos en energía, pues actuemos bajo esos criterios, donde pues le demos la solución que en verdad va a haber
el usuario final de la energía. Esto no me lleva a que nos eximamos de hacer un buen diagnóstico o de seguir promocionando nuestros productos. ¿Por qué? Porque al final encontraremos nichos de mercado donde nuestro producto pues sí es la solución. ¿Vale? Entonces, sí es importante que un proveedor de tecnología, pues si la primera oportunidad que te ofrece es su tecnología, pues analices en qué porcentaje representa tu mejora en cuestión del desempeño energético. ¿Vale? Eh, ¿Cómo sé si está bien hecho el diagnóstico energético que me dio algún proveedor? Bueno, básicamente hay que pedir los métodos y criterios que se siguieron y pues ver si corresponden a métodos o estándares internacionales. Obviamente, pues revisar la competencia del proveedor, pues es importante, la experiencia, eso hablamos en términos de ISO, bueno, pues revisar referencias, la experiencia que tenga con clientes, las habilidades que tú misma observas en cuestión de cómo busca, qué son los elementos que te pidió, si es simplemente un levantamiento puntual o te va a meter instrumentos de medición o qué tan a detalle te está ofreciendo la información o utilizar guías de referencia para saber qué le vas a exigir tú a ese proveedor. Si ya tengo acciones que estoy implementando de ahorro de energía, las puedo incluir en mis oportunidades de mejora que derivan del diagnóstico energético. Pues ya son acciones que están en proceso, por lo tanto, pues la pregunta sería al revés, ¿de qué te serviría incluir ya una propuesta que fue aprobada, una propuesta que ya se está realizando, que ya tiene un plan, sino más bien en el hecho de saber cuánto te va a mejorar? ¿No? En las oportunidades de mejora ya está incluida, o sea, a lo mejor te da un punto más porque estás cumpliendo con una oportunidad de mejora que priorizaste, pero en realidad velo en términos aplicativos, ya en términos reales. O sea, realmente esto no te va a llevar a más que sumarte a algunos puntos en un proceso de auditoría de certificación. Y al final y te valdría más el que esa oportunidad de mejora es cómo estructuraste y cómo les has estado dando seguimiento a que sí ha estado mejorando ese proyecto que ya estás implementando. Eso sí, y eso es parte del sistema de gestión de energía. ¿A dónde se pueden encontrar un documento o artículo en el cual podamos conocer la metodología para analizar los usos y consumos futuros de la energía? Qué excelente pregunta. Bueno, eso ya hablábamos de las metodologías de la comisión en cuanto a los usos y consumos de la energía. En cuanto a los consumos futuros de la energía, esos serán medidas del desempeño energético, esos serán elementos que tendremos que tratar en otro taller, cómo cuantificar el análisis futuro de la energía. Hay herramientas ya, por ejemplo, hay uno del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el EMPI versión 4.0, la cual no es otra cosa más que una tabla de Excel, donde me relaciona algunas variables, me saca un modelo estadístico y con ese modelo estadístico puedo proyectar a futuro el consumo de la energía. Eso será importante que sea incluido en la guía técnica. Muchas gracias por la pregunta. Hola, ¿nos enviarán la presentación? Seguramente sí, se les enviará la presentación y pues trataremos que lo más pronto posible que se suba, sobre todo la presentación, más que nada la presentación, que se suba la presente sesión al canal de YouTube de la comisión. Me dice, aproximadamente cuánto se estaría publicando la guía técnica para el diagnóstico energético. No puedo comprometerme todavía. Hay un proceso administrativo que hay que pasar. Ya está más que puesta, pero vamos a tratar que sea lo más pronto posible. ¿Existe algún registro de la CONUE de los diagnósticos que se realicen por las consultorías o empresas? No, existía una lista de los diagnosticadores
para el programa de APF. Sin embargo, bueno, tenemos que redefinir estas exigencias o esta regulación, tenemos que evaluarla porque sí debemos dar cierta certeza técnica eh, y de experiencia a pues, las personas que estén interesadas en realizar un diagnóstico o volverse especialistas en realizar diagnósticos. Hasta el momento, pues no podemos dar el respaldo como tal. Y quien diga que tiene el respaldo de la CONUE, pues no es cierto. Nosotros nos respaldamos hasta el momento algún tipo de diagnosticadores. Sí podemos llegar y tenemos algunas listas de personas que podemos dar en la mesa, pero esto debe ser abierto, ¿vale? Entonces no te puedo recomendar así como alguien en específico o decirte que alguien en específico es el especialista, es el bueno, ¿no? Cuando se toma la decisión de referencia, cuando se toma la medición de referencia y cuando se debe hacer una medición con un equipo certificado. Ok, la medición con un equipo certificado. Si el certificado te refieres al certificado de calibración del equipo, pues yo creo que lo ideal sería que siempre, si vas a tomar una medición con un instrumento, el instrumento debe estar calibrado y para corroborar que esté calibrado debe tener un certificado de calibración o tienes que asegurarte sobre la exactitud y repetibilidad del mismo certificado, ¿vale? Más bien del propio instrumento, es decir, el método por el cual ese instrumento te puede garantizar la confiabilidad del dato. Eh, No es pregunta, solo agradecer el apoyo de la CONUE para el desarrollo sobre sistemas de gestión de la energía. Muchas gracias, Sergio Gutiérrez Cancino. Continuaremos pendientes de las pláticas. Bueno, aprovecho el comentario y agradezco el punto de Sergio para pues invitarlos en la primera semana de mayo, estaremos definiendo la fecha, para el la siguiente sesión webinar. Si me hicieron un diagnóstico en 2012, comentaba que este debe actualizarse nuevamente, entonces debo hacerlo por requisito, ya que he tenido ahorros aplicando las recomendaciones ofrecidas. A ver, otra vez, a ver, si me hicieron mi diagnóstico en 2012, comentaba que este debe ser actualizarse nuevamente. Ok, comentaba que si no has cambiado en lo absoluto desde el 2012, no hay problema. Entonces debo hacerlo por requisito, ya que he tenido ahorros aplicando las recomendaciones ofrecidas. Claro, entonces tu línea base, tu punto de referencia puede ser 2012 o puede ser años anteriores antes de que aplicaras esas. Sin embargo, bueno, tienes que seguir proyectando mejora. A lo que voy es, si tu organización sigue tal cual está en 2012, con los mismos procesos, con los mismos productos, no hay ningún problema. Pero si ya construiste nuevas plantas, si ya construiste nuevas instalaciones, metiste nuevos equipos, nuevos productos, pues obviamente tu empresa ya cambió. La recomendación es que más o menos un diagnóstico ya se realice un relevantamiento de equipos, un segundo análisis, pues al menos cada año o cada 2 años o cada 3 años. ¿Vale? Para la revisión energética en el análisis de consumos de energía pasados, ¿cuántos años debo analizar? Pues, ¿cuántos años tienes de historial? Es importante saber que hasta dónde no ha cambiado y cuál puede ser mi punto de referencia. Obviamente, si tengo datos de hace 15 años, pero mi planta cambió hace 5, bueno, pues puedo tomar como referencia esos 5 años. O si no tengo ni siquiera un año, bueno, pues entonces tendremos que buscar a través de otros métodos, como el hacer el censo de equipos, ver que esos consumos, esas bitácoras de mantenimiento, esas bitácoras de uso, pues me den esa referencia para estimar ese consumo. ¿A qué se pueden enfrentar las universidades públicas en el tema de energía y uso eficiente? Bueno, ese es todo un tema. Pues hay muchas barreras. La sugerencia en el primer webinar era que se analizaran o se analicen esas barreras en términos de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades.
Entonces, haciendo un pequeño análisis FODA, puedes encontrar qué barreras vas a encontrar en cuanto hacia la gestión interna, que la mayoría y la experiencia nos ha dicho que básicamente es porque no lo comunicamos de una manera eficiente o no generamos esos canales de comunicación con las personas. Y es decir, y esto adelantándonos otra vez, esto tiene que ver mucho con la sensibilización, el cómo el equipo de gestión, cómo el representante, el project manager que lleva el proyecto de implementar un sistema de gestión, comunique a todo su equipo y ellos a su vez transmitan esa comunicación a todos los niveles de la organización. La comunicación es un aspecto primordial en el funcionamiento y en la implementación de un sistema de gestión. Si no comunicas, si no tienes esa retroalimentación de las personas, vas a encontrar muchas barreras, como eso no me corresponde, eso para mí es demasiado trabajo, etcétera. El ser humano es negativo, creo que por naturaleza, entonces eso es una percepción propia. Sin embargo, bueno, hay que encontrar el cómo sí hacer las cosas, el cómo sí comunicarlas, el cómo puedo generar ese canal de comunicación y poder fortalecer la gestión de la energía en la organización. ¿Cómo evaluar la pertinencia de implementar un sistema de gestión cuando el costo de energía en mi instalación representa el 1% del costo total de los productos que elaboramos? ¿Cómo justificar las acciones y presupuestos a emplear? Eh, Eso es algo muy importante. Bueno, si apenas en cuestión económica representa un 1% del costo operativo, pues yo hablaría de otro contexto organizacional, que es la responsabilidad social, que es la imagen, que es la competitividad, que es el acercamiento a nuevos mercados, donde se hable de huellas de carbono, donde se hable de huellas hídricas, y que el gestionar la energía es un paso a la responsabilidad social, es un paso es un paso del cumplimiento de requisitos ambientales, es un paso al acercamiento de nuevos mercados. Entonces, si bien a lo mejor ese 1%, y que seamos claros, ese 1%, si tú nada más estás contabilizando este, electricidad, pues es por eso la importancia de analizar todas las fuentes de energía. Seguramente por ahí se nos está volando una, pero si no, hay algunos otros medios que nos dan nuestra propia organización. Nuestros propios clientes nos pueden llegar a exigir el que identifiquemos los programas voluntarios. Aquí en la comisión estamos promocionando acuerdos voluntarios. Existe la Secretaría de Medio Ambiente que existen programas voluntarios de emisiones, bonos verdes. Entonces hay una infinidad de opciones que, si bien no es el ahorro económico, pues puede ser el impacto social o el impacto imagen que te va a repercutir, obviamente, en mayor competitividad, porque te va a permitir entrar a nuevos mercados. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un diagnóstico energético? Bueno, comentábamos desde 1 año hasta 3 años, 4 años, mejor puede ser hasta 10 años, siempre y cuando tu organización permanezca exactamente igual. Adelantando a la otra sesión de webinar, si en mi país no existe una ley de eficiencia energética, ¿cómo se pueden cumplir los requisitos legales? Ok, no hay ley de eficiencia. Bueno, si no existe una ley de eficiencia energética, puede haber normas, pueden haber especificaciones técnicas, pueden haber regulaciones de clientes o de proveedores. Entonces, los requisitos legales y otros requisitos van más allá solamente de la ley que promueve el gobierno. Si no van, si eres parte de un corporativo, seguramente tendrás especificaciones. Si eres parte de una cadena de valor, tendrás otro tipo de especificaciones. Eh, Son todas las preguntas. Siéntanse en la libertad de cualquier pregunta adicional que tengan, favor de enviarla al correo de manera directa. Les proporcionamos ahí la dirección y agradecer sobre todo, bueno, su atención el día de hoy, esta mañana. Estamos terminando, creo que a tiempo. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. Seguimos trabajando en eso. Entonces, los esperamos la próxima sesión y pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.